¿Cómo están? Soy Marilena García en un encuentro más de Leamos y Aprendamos Juntos. Y bien, en este caminar por el conocimiento, por el aprendizaje, pues sigo insistiendo en ese gran sentido de pertenencia por nuestro país. Y les tengo un dato positivo. Somos el país número uno en Latinoamérica en el manejo de la pandemia. Ha sido exitosa toda la gestión que se ha hecho para la vacuna, para la erradicación del virus, aunque nos falta mucho, pero es un dato más de lo positivo que tenemos, del esfuerzo que se hace en este país por salir adelante, por estar a la vanguardia en muchos aspectos. Y bueno, hoy dentro de ese conocimiento, los invito a hacer un recorrido por las diferentes décadas en los años anteriores y que nos han hecho tener momentos muy especiales, no solo en el país, sino a nivel mundial, y que muchos de ellos han afectado nuestra vida de diferente manera y otros los hemos ido conociendo porque los escuchamos, afectan al mundo, y lo que esté sucediendo no solo en nuestro país, sino en otros países, también debemos conocerlo y hace parte de ese gran conocimiento, del aprendizaje, del estar actualizados. Y no solamente la actualización corresponde a lo que es hoy, a lo que nos está pasando en estos momentos. Tenemos que tener un bagaje de la historia del mundo, de la historia contemporánea, de la historia anterior, de la historia moderna, para poder proyectarnos en un futuro. Así que los invito a esta jornada de aprendizaje tan valiosa, pero siempre acá, con el cafecito, con este sabor colombiano. Y como siempre, sin más preámbulos y con el ánimo de que estemos a la vanguardia del conocimiento, los invito a que empecemos acá. Hoy vamos a iniciar con la década de los 60, 1960, década también llamada la década de las ideologías. Esta comenzó el 1 de enero de 1960 y finalizó el 31 de diciembre de 1969. Arrancando pues, como les digo, en este momento, en 1960, y les voy a traer una serie de recuerdos para que vayamos ambientándonos. Por ejemplo, miren esta moda, todas muy elegantes, ¿verdad? La mujer todavía no vestía mucho de pantalón, era falda. 1960. ¿Qué eventos podemos recordar de este año en particular? Entonces, surge la ola del feminismo, el movimiento de la mujer, que está llamada a tener más libertad en su rol como mujer en todos los aspectos. Y salen a las calles y protestan, y para ellas es importante darse a conocer, y por eso hoy en día también la mujer está destacada en muchos puestos importantes, en muchas actividades. Empezó en 1960. El movimiento hippie, recordémoslo, miren, casi todo el mundo usaba unos colores muy llamativos, jóvenes y adultos, niños, todo el mundo, y sus vestimentas eran bastante llamativas, muy descomplicados. Fue la época de los hippies, cabellos largos, gafas grandes, música, alegría, y a veces esto mezclado con el consumo de las drogas. El 22 de mayo de 1960, en Chile, se produce el terremoto de Valdivia. Es el sismo de mayor magnitud que se ha registrado
instrumentalmente en la historia de la humanidad. Murieron muchas personas. También, por este año, un 9 de mayo, se aprobó la píldora anticonceptiva y fue una revolución a nivel sexual. Se empezó la comercialización de la primera pastilla para el control de embarazos. Todo esto ocurrió en el año 1960. Nos vamos para 1961. ¿Recuerdan este cigarrillo Winston? Fanta. Y bueno, esta era la publicidad que nos llegaba en ese año. ¿Y qué acontecimientos podemos recordar o podemos aprender? Toma posesión como presidente de los Estados Unidos el señor John F. Kennedy. Un mandato de un personaje muy joven que le dio como un respiro a la política americana y que también nos dejó a nosotros mucho de ese respiro, mucho de esa política. De hecho, una de sus visitas a Colombia fue a inaugurar el barrio Kennedy, precisamente. También por el año 1961, en abril, la Unión Soviética inicia la carrera espacial, enviando al primer hombre al espacio, a Yuri Gagarin. Aquí lo vemos, en el año 1961. Y en Berlín, Alemania, en agosto de ese año, los alemanes del este cerraron la frontera con Berlín Oeste. Utilizaron alambre de púas y guardias armados para prohibir el paso de un promedio de 2.000 personas que diariamente cruzaban de un lado a otro. Esto separó muchas familias, marcó la vida de muchos alemanes. Fue un muro arbitrario, pero estamos viendo así de manera muy rápida algunos acontecimientos de esta década. Y por este viaje nos vamos a 1962, la famosa Pepsi Cola, el Nescafé, que surgía pues para alegrarnos estos momentos con ese sabor tradicional. Y allí tenemos eventos como este. En la Ciudad del Vaticano se celebró el Concilio Vaticano II, convocado por el Papa Juan XXIII en 1962, concilio que fue clausurado por el Papa Pablo VI en 1995. En 1965. Este concilio se convocó para promover el desarrollo de la fe católica, lograr la renovación moral de la vida cristiana de muchos fieles. También en este año, Nelson Mandela, abogado, activista contra el apartheid, político y filántropo sudafricano, fue el primer mandatario negro que encabezó el poder ejecutivo y el primero en restaurar elegido el sufragio universal en su país. Fue encarcelado por muchos años por defender todo su movimiento activista. Nelson Mandela. Y también hubo conmoción mundial por el fallecimiento de la actriz Marilyn Monroe, reconocida por ser una de las mujeres más hermosas, no solamente a nivel del cine, sino también de todos los ámbitos donde ella estaba. Era amiga de políticos, amiga de presidentes, amiga de toda la gran rama del arte. Y ella fallece trágicamente en el año 1962 por el consumo excesivo
de algunos medicamentos. Y en 1963, aquí nos encontramos con un aviso de Coltejer, la empresa colombiana de tejidos, y Maicena, que en ese entonces era el producto con el cual se hacían las tortas. Esta publicidad, este tipo de anuncios, sí que me llenan a mí de recuerdos y como que lo llena a uno de ese sabor tiempo atrás. En este año, en 1963, fallece Juan XXIII, que es sucedido por Pablo VI, Giovanni Battista Montini. En este mismo año, pero el 23 de noviembre, el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, se preparaba para su próxima campaña presidencial y durante un recorrido por el centro de Dealey Plaza en Dallas, Texas, cuando mucha gente estaba emocionada y quería saludarlo, los gritos de emoción de repente se convirtieron en llanto cuando alrededor de las 12:30 de la tarde una bala acabó con su vida. Y aquí podemos ver, iba con su esposa Jacqueline en un carro presidencial saludando y de repente las balas surgen y ella se lanza pues al rescate de su esposo a pedir ayuda y finalmente pues fallece el presidente. Y aquí vemos a la señora Jacqueline con su hija frente al féretro de su esposo y no podía dejar de ser una noticia importantísima. El Tiempo en aquel momento resalta esta historia con un titular: Dolor universal por Kennedy. Un hecho que marcó la historia del mundo. Y también en 1963, en Washington, se destaca la marcha encabezada por Martin Luther King, que era un movimiento afroamericano por los derechos ciudadanos, alcanzando su máxima expresión con el activista y también pastor bautista Martin Luther King, pronunciando un famoso discurso ante una multitud aproximada de 250,000 personas. Aquí lo vemos en ese famoso discurso que él pronunció. En 1964, recordemos, Nestlé con todos sus famosos productos y miren, la lavadora Hoover. Esto sí que me trae recuerdos porque en la casa teníamos esta lavadora. Yo recuerdo estando muy pequeña que esta lavadora existía y había que darle manivela para escurrir la ropa. Era bien bonita, muy, 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 muy moderna para la época y sobre todo que llegó a solucionar los problemas del ama de casa de aquel entonces. Aquí, los Beatles, la Batlemanía, la banda británica de rock conformada por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Una agrupación musical que hasta la fecha sigue siendo altamente reconocida, famosa, escuchada y pasarán generaciones y generaciones y seguiremos escuchando la música de los Beatles. También en 1964, un acontecimiento no tan grato, pero surgen las FARC como resultado de la avanzada militar de ese año a Marquetalia, El Pato, Río Chiquito, Guayabero y Tierra Adentro, más conocidas como repúblicas independientes. El 27 de mayo de ese año, de 1964, se conforman las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y también en ese mismo año, el Papa Pablo VI permite a los católicos ser incinerados al fallecer. Y 1965, la marca de calidad suiza Knorr nos traía las famosas sopas, los ingredientes especiales y llegaba la máquina de afeitar Gillette. Era lo ideal para el papá, para el señor de la casa. En este año, en 1965, podemos nombrar algunos eventos importantes como este. Nace el nuevo diseño de la bandera de Canadá, bandera roja con un cuadrado blanco en su centro y dentro del cual hay una hoja de arce roja estilizada de 11 puntas, reemplazando a la antigua bandera que existía. Y un acontecimiento muy importante para Colombia, el Deportivo Cali, campeón del Campeonato Colombiano de 1965. No podía faltar el deporte en este reconocimiento de eventos. Y algo que causó furor, llega a Colombia el carro Dodge que se empieza a ensamblar en el país. El Dodge Coronet, que fue uno de los más vendidos en ese momento donde ya los vehículos eran súper especiales en el país. ¿Cómo vamos con este recorrido de la década? Nos hemos acordado de algunos eventos, otros los estamos aprendiendo. Y dentro de esta historia, obviamente, acontecimientos colombianos que han marcado la vida de todos nosotros y otros que son de recuerdo y otros que no conocíamos, pero que aquí los estamos aprendiendo a conocer, los estamos recordando. Y qué bueno saber que estos eventos fueron importantes para el mundo entero, fueron importantes para la cultura de diferentes países, importantes para la economía, para la política, para el desarrollo de cada país y del mundo, como les digo. Pero bueno, sigamos por este camino, sigamos reconociendo estos espacios, ¿les parece? Entonces, como les decía, el Dodge Coronet en este año. Y en 1966, muchos acontecimientos. Igual no los podemos recordar todos, no los podemos nombrar todos, pero he traído una selección de algunos que fueron muy importantes, como por ejemplo, los premios de la Academia de 1966 se convirtieron en la primera entrega en ser transmitida en color, los Oscars. Este premio fue entregado en 1966 a color y transmitido. Fallece el famoso Walt Disney, cineasta, a la edad de 65 años, dejándonos un imperio famosísimo de todo lo que significa Walt Disney para todos y en particular el ratón Mickey, que es el símbolo emblemático de Walt Disney, esta productora de películas, de atracción, de recreación para grandes y chicos. Y en Argentina empiezan muchos aspectos y se vuelve algo polémico desde la parte del fútbol porque en Inglaterra se gana la primera Copa del Mundo de fútbol, donde participaron todos y nombro a Argentina porque ellos siempre iban detrás de los juegos de conseguir la Copa Mundial de Fútbol que más adelante lo logran. Este gol polémico logró que Inglaterra consiguiera el título en 1966. Y este personaje,
Camilo Torres, sacerdote, sociólogo, quien se había unido recientemente al ELN, Jorge Camilo Torres Restrepo, colombiano, pionero de la teología de la liberación, cofundador de la primera Facultad de Sociología de América Latina en la Universidad Nacional de Colombia y miembro del Grupo del Ejército de Liberación Nacional, ELN, fue abatido en 1966. Y en 1967, yo creo que los señores pueden recordar esta eh, era desodorante, también había perfume, había espuma de afeitar, Old Spice, famosísima, ¿no? Y el Fiat, ¿recuerdan este carrito pequeño que llega para cubrir las necesidades de estos países donde necesitábamos un carro muy práctico? ¿Sí ven? Y bueno, la lechera, inconfundible, inconfundible la lechera. Aquí, en Bolivia, sucede el evento que les voy a narrar, y es que los militares bolivianos asesinaron al guerrillero argentino Che Guevara, Ernesto Guevara, conocido como el Che Guevara o simplemente el Che porque era argentino. Fue médico, político, guerrillero, escritor, periodista, revolucionario comunista, nacionalizado cubano en 1960, ciudadanía a la que renunció en 1965 y fue uno de los ideólogos y comandantes de la Revolución cubana, asesinado en 1967. Y por este mismo año, en diciembre, el 3 de diciembre, se realiza el primer trasplante de corazón en la historia. El médico Christian Barnard, sudafricano, realiza este trasplante, corazón que fue donado por Denise Darval, una joven oficinista de 25 años que falleció al ser atropellada, y el donado fue el señor Luis Walcansi, comerciante de 53 años, desahuciado por un irreversible problema cardíaco y una diabetes aguda. Esta operación duró 9 horas y fue exitosa. Primer trasplante de corazón. Y también por este año, la Vuelta a Colombia fue ganada por Martilemilio Cochise Rodríguez. ¿Quién no lo recuerda a él como uno de los ciclistas que ganó muchas de las vueltas en 1963, en el 64, en el 66, en el 67 y 39 etapas ganadas, marcando una historia particular en el señor Martín Emilio Cochise? Y aquí podemos observar cómo eran esas eh, carreras como tan difíciles en ese momento para ellos, ¿no? Por unas eh, casi que trochas, por decirlo de alguna manera, pero que el deporte siempre estaba allí presente y siempre fue mm, el ciclismo uno de los deportes banderas de Colombia. Y en 1968, ¿se acuerdan ustedes el vino Cinzano? Dulce, vino tinto. Y la marca General Electric con estas neveras sobre todo que eran como gorditas, no eran tan cuadradas, eran redonditas. ¿Y qué tal este producto para cubrir las canas? Agua de colonia La Carmela. Dice aquí, devuelve a los cabellos canosos su color natural y evita la caspa. 2 en 1. ¿Sí ven? Así que de todo
un poquito, de todo un poquito en esa época maravillosa. Y por este año de 1968, en España, la organización terrorista ETA realiza el primer asesinato de su historia contra el guardia civil José Antonio Pardines y asesina al jefe de policía Melitón Manzanas. Esta organización terrorista fue terrible en España también, creando mucho caos, mucha desunión y mucho dolor en ese país. Y recuerdan que vimos al señor Martin Luther King allí dando un discurso, pues en 1968, el 4 de abril, en Memphis, fue asesinado. Dolorosamente, un activista, una persona que estaba liderando un, todos los derechos de los afroamericanos, de las personas de color. Y el 12 de diciembre, en nuestro país, nace la reforma constitucional que fue aprobada en ese año, cuyo proyecto fue liderado por el propio presidente de la República, el doctor Carlos Lleras Restrepo, quien era estadista y tecnócrata y había elaborado una propuesta de reforma desde que fue candidato en diciembre de 1965. Y en el año 1969, aquí recordamos este carrito Simca, que era el carro que todo lo tiene y que todo lo puede. Era el eslogan que tenía este carro, famoso también, de la era de Chrysler. La cerveza Club Colombia, el cigarrillo Piel Roja. Recordamos también todos estos productos que llegaban a nuestras casas, a nuestra vida y que hoy en día es un bonito recuerdo que tenemos. En 1969, Gaddafi encabeza una revolución en Libia para derrocar la monarquía del rey Idris I. Muammar Muhammad Abu Minyar el Gaddafi fue un militar, político, dictador y líder libio que gobernó su país durante 42 años, desde el 1 de septiembre de 1969 hasta el día de su ejecución en el 2011 por milicianos opositores. 2 disparos a quemarropa acabaron con su vida. No era muy querido a nivel mundial por tantas historias de dolor que sembró. Y también en los Estados Unidos, los militares crearon una red de comunicaciones llamada ARPANET, que fue el primer paso para crear la red de Internet. Miren, los computadores eran así de grandes. Bueno, no se llamaban computadores propiamente, eran las telecomunicaciones. Pero hoy en día es maravilloso que lo que tenían aquí almacenado, hoy lo tenemos en un celular, en esta máquina tan pequeña que nos permite, con la red de Internet, estar en todo mundo. Y el Festival de Woodstock en el estado de Nueva York, considerado como el festival de rock más grande de la historia. Fue una congregación hippie con música de rock realizado desde el viernes 15 de agosto hasta el lunes 18 de agosto de 1969. Reunió a casi 500,000 de personas y ha sido uno de los conciertos más polémicos, más recordados y más sentidos del mundo entero.
Y el 10 de noviembre de 1969 sale al aire, a la luz pública, Plaza Sésamo, que desde su inicio causó un revuelo en la generación joven, ya que fue el programa pionero en educación que se presentaba en la televisión en ese momento y se convirtió una joya a nivel educativo. Y no solamente en ese año, se quedó con nosotros, se quedó Plaza Sésamo en nuestros recuerdos, en nuestro corazón. Y siempre recordaremos a Beto, a todas estas figuras que tenía Plaza Sésamo y que nos hacían eh, ver encantadoramente sana la televisión y todos estos programas. Y bueno, así termino este recorrido por la década de los años 60 y vamos a hacer una serie de eventos, de actividades para recordar cuáles fueron esos sucesos que marcaron nuestra historia, nuestra vida, nuestro mundo. Si les gustó, por favor, déjenme sus comentarios, una manita arriba y no olviden, acá los espero en la siguiente actividad para que sigamos por el camino de la historia, de, de esta historia que nos llena de recuerdos, que muchos son gratos, otros dolorosos, pero todos hacen parte de lo que es el mundo de hoy. Y con un cafecito me despido de ustedes, deseándoles una jornada hermosa, enviándoles todo mi cariño, todo mi agradecimiento por estar presentes y bueno, que el Señor los bendiga. Hasta pronto.